Amalpe, cheuchahichik rikasemalak, erikikasemal konojel shiakawinak kobopanko. Arechi kakater riapil, pajunamil kakarricotzilal. Cooperativa Regico, apoyando el desarrollo rural. Transmite desde Juchanep, Totonicapán, Radio Contacto Juchanep, la voz profética de Dios. La Voz de Dios es el programa que presenta el hermano Vicente Pretzantzin Sul, ayuda pastoral de Iglesia Betania de Juchanep, Totonicapán. La Voz de Dios. Aquí escucharás la palabra que sustenta tu espíritu y da vida eterna. Y con ustedes, el hermano Vicente Pretzantzin. Respetable auditorio de Radio Contacto, pues estoy convencido que se escuche por diferentes cantones, barrios, parajes de nuestro lugar Totonicapán, aún fuera de ello. En esta mañana tengo el tema que intitula La Voz de Dios. ¿Dónde encontramos esto? Pues mayoría de ustedes lo saben, pero para la mejor seguridad voy a leer en el capítulo 2 del libro de Génesis, en su versículo 16, dice así: y mandó Jehová al hombre. Entendemos esto, la palabra mandó es una voz de orden, es una voz que orienta, es la instrucción para Adán, el primer hombre en la tierra. Mandó Jehová Dios al hombre. Pongan atención, mis respetables hermanos, hermanas. Hay que ver entonces cada día a qué voz escuchamos. Hay tres voces en el mundo: la voz de Dios, la voz del Dios de este siglo, la voz del hombre, porque eso se da. Entonces mandó Jehová al hombre, empezó a platicar con él, el diálogo de Dios con el hombre, pues lo dio tantos órdenes, usted lo sabe, como dice la Santa Escritura. Dios lo dijo a Adán: vas a estar aquí, vas a hacer esto. Lo empezó a ordenar. La voz de Dios, el que da la orden de salida. Fíjese bien. Entonces Adán, no dice nada la Escritura cuánto tiempo se estuvo Adán solo en el huerto, lugar de delicia. Él platicaba con Dios a diaria, porque así dice el versículo 3, versículo 8. Adán y Eva ya lo conocen bien, la voz de Jehová. Pasaron tiempo, la bendita y hermoso amor de Dios dijo otra vez la voz de Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, compañera de su propia voluntad. Adán no lo pidió porque estaba tan tranquilo. Escuche la voz de Dios a diario. Pero algo sucedió.
el adversario de las almas desde ese principio hasta hoy. Entonces vino otra voz. Esto es preocupante, porque por eso digo, ¿a qué voz escucha usted diariamente? ¿La voz de Dios? ¿La voz del Dios de este siglo? ¿O la voz del hombre? Pero increíble, ¿por qué dice usted? Pues lo vamos a ver a la luz de esta palabra maravillosa. Después que pasó un tiempo, Adán gozaba de la comunión con Dios, de gran conocimiento, porque Dios lo mandó, lo instruyó, lo enseñó. Adán no fue enseñado por un catedrático, por un hombre de alto conocimiento, no, fue Dios, porque la voz de Dios es el que instruye, la voz de Dios es el que habla verdad, la voz de Dios es el que da vida, la voz de Dios es el que rescata del hombre, de la miseria, de la desgracia, de la misma desobediencia, porque entonces en la Biblia encontramos, escuche la voz de Dios para ser obediente, o escuche la voz del otro para caer en desobediencia. ¿Acaso que esta no encontramos en la Santa Escritura? Capítulo 3, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto del Edén. Ellos sabían, ya son dos, saben la voz de Jehová, sus pasos en el huerto. Pero escucha esto, porque ellos escucharon la voz del Dios de este siglo y que los hizo torcer, porque no se puede escuchar dos voces al mismo tiempo, a Dios o el enemigo. Entonces dice la palabra, al oír la voz de Dios en el huerto, son conscientes que habían tenido comunicación por otro lado, habían escuchado la voz del Dios de este siglo. ¿Qué hicieron? Hermanos, respetable radio escucha, a veces uno se equivoca o lo hace por rebeldía. Son dos cosas. Ahí no hay algo en medio. O escuche la voz de Dios o escuche la otra voz para ser engañado. Ellos conscientemente, porque eso es lo que ve en la Santa Escritura, ¿por qué se escondieron? ¿Por qué dijo Adán, estoy desnudo? Por haber oído la voz del enemigo. Se empezó la plática por otro lado. Tengamos cuidado. O hablamos de lo que está escrito en la Escritura, o hablamos de que oímos de otra voz, o hablamos de lo que el hombre piensa. No, muchas veces se ha oído, dice, yo pienso que así es, parece que así es. No, es o no es. Ellos se dieron cuenta. Hallaba el Señor Dios Creador en el huerto y habló. Este no es un mensaje tan difícil de entenderse, cualquiera lo entiende, porque dice, oyeron la voz de Jehová Dios.
¿Y qué dijo Jehová Dios? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Esta voz se repite cada día hasta hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás aprovechando el tiempo o desperdiciando? Usted dice, yo no desperdicio, yo estoy ocupado desde que sale el sol hasta que bajo el sol. ¿Pero de qué ocupación está hablando? Una ocupación material, físico, lo que los ojos ven, pero la de Dios, la Biblia dice que la esperanza que se ve no es esperanza, porque las cosas materiales, pues al fin y al cabo un día terminan, o las cosas no terminan, pero termina la vida del ser viviente. Se quedan sus cosas, eso ya se sabe. Dicen mucho, no llevamos nada, venimos desnudos, regresamos desnudos. No es cierto, por favor, escuche la voz de Dios. No es posible vivir aquí 70 o 80 o más para regresar desnudo. No, esta palabra desnudo tiene un gran contenido, tiene una explicación, lo vamos a ver en un rato. Entonces oyeron la voz de Jehová. ¿Y por qué no salieron los dos rápido? Aquí estamos, Señor, bienvenido. Escuchar la voz de Dios. No hay otra voz más maravillosa, la voz de Dios. Y le voy a enseñar algo. Cuando Jehová Dios dijo, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no mira dónde están? ¿Será que Dios no sabe lo que pasó? Sí, definitivamente lo sabe. Pero su gran amor, su mucha misericordia, dando la oportunidad a Adán y Eva reconocer donde fallaron, la gran desobediencia que cometieron, debían de venirse a pedir perdón, a arrodillarse delante de ese gran Dios creador. No, empezaron las excusas. Cuando hablaron, aquí estamos, pero ¿dónde están? Estamos escondidos. ¿Por qué? Porque estamos desnudos. La humanidad hoy sucede igual. Están escondidos atrás de sus religiones. Están escondidos tras la enseñanza de hombre. Mire, escuche, realmente a mí me conmueve esto, es la que se ve hoy. Hablamos de Dios con las personas, lo tienen en poco. Cuando se habla de Dios, pareciera que ya es común. No, Dios, creador del cielo y la tierra, y lo crió al hombre, a la mujer. La Biblia dice, nuestro hacedor, no nos hicimos a nosotros mismos, fue Jehová Dios que nos crió. ¿Cómo vamos a tener miedo delante de Él? ¿Cómo vamos a esconder delante de Él? Pero hay un gran motivo por no escuchar la voz de Dios. Escuchan las otras voces. Ahí está la confusión. Mucha gente dice hoy, ¿a quién que escuchar? Todos dicen que estamos en la verdad. Hablo con el otro, también nosotros estamos en la verdad. No, hay que escuchar la voz de Dios.
Posiblemente alguien dirá, ¿y qué hago yo para escuchar la voz de Dios? Mi apreciable oyente, es fácil. ¿Por qué estoy hablando yo la voz de Dios ahorita? Pues está escrito en la Santa Escritura lo que sucedió con esos dos seres en el huerto del Edén. Fueron engañados por escuchar la otra voz, la no es de Dios. Entonces, ¿cómo se quedaron con oír la otra voz? La Escritura dice, ellos también dijeron, estamos escondidos, estamos desnudos. Yo muchas veces pregunto a la Escritura, Señor, cuando tú los criaste a Adán y Eva, ¿no les diste vestido? Pues esta pregunta la Biblia me da la respuesta. Lo que Adán y Eva perdieron es el vestido de la santidad, es el vestido de boda, lo perdieron. Es lo que hoy en nuestro tiempo sucede igual. No vemos ni un hombre ni una mujer desnudo, excepto en las películas, pero en la realidad no hay. Aunque medio vestido, pero estamos vestidos. ¿Por qué dice Adán estamos desnudos? Perdieron la vida eterna, perdieron el vestido de santidad, ese vestido que la Biblia dice resplandece, un vestuario que no lo da el hombre, lo da Dios, lo echaron a perder. ¿Y por qué? Es que porque oyeron la voz del Dios de este siglo. Mire, mi hermano, en verdad, escucha con calma esta predicación. Dios sabía que ya fallaron, Dios sabía que ya están desnudos, perdieron su vestido de santidad, de paz, porque ya tienen paz, están escondidos, están apenados por haberse escuchar la voz del otro. Entonces Jehová, yo digo, es un pensamiento humano. Si Jehová los vio que fallaron, ya no los visita. ¿Para qué? Si no son obedientes, son desobedientes, a pesar que están en el huerto del Edén, lugar de delicia, lugar donde no hay muerte, porque Adán y Eva en el principio no son mortales, eso lo dice la Biblia. Ellos tienen la vida de Dios, ellos viven por toda la eternidad. Fíjense bien lo que perdieron. Entonces, y con todo esto, Jehová con voz agradable, con voz de llamamiento, Adán, ¿dónde estás? Es la palabra que se repite cuantas veces hoy, cada día. Vengan, conozca a Jesús, aprende la verdad, lee la Biblia. Ah, sí, dice, me dijo una persona, es bien religioso, yo conozco la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Le dije yo, calidad, Señor, le dije yo, le felicito por esto. Muy bien, ¿me pueden decir algo del capítulo 20 del libro de Éxodo, su versículo 1, 2 y 3? No. Entonces cítame 2 o 3 palabras del libro de Génesis,
en el capítulo 1 al 3. Tampoco. Mire, respetable oyente, primero es para nosotros los que llamamos evangélicos, lo que decimos que somos cristianos. No podemos, amado, escuchar las tres voces, solo la voz de Dios, porque voces abundan. Yo por eso digo, por favor, pongan atención. Si usted escucha un mensaje, suspende un rato su trabajo, escuche lo que Dios está hablando, porque hay otra equivocación hoy. Vamos a oír tal predicador, vamos a oír tal persona. No, vamos a oír la voz de Dios. Con todo esto, Dios los llamó. ¿Dónde están? Al fin salieron. Y Dios, con su mucho amor y misericordia, lo dice la Biblia. Esta no es una predicación inventado. La Biblia dice, Él los hizo vestido. Ellos hicieron sus vestidos, ojos de árboles. Mire, esto se llama la justicia del hombre. Esto se llama que las personas dicen, yo no, ¿para qué hablar de tanto de la palabra de Dios? Yo soy buena gente, yo soy amable, yo hago favor, yo y todo así. No, Adán trató de cubrirse por su propia cuenta, no sirvió su vestido que fabricó, tenía que ser Dios. Por eso, escuchar la voz de Dios, hay que entender que cuando Él habla es para nuestro propio bien. Cuando Él habla, Él quiere que seamos las personas tranquilos, porque es lo que dice la Santa Escritura. ¿Acaso que no hemos oído lo que dice el apóstol Pablo? Él también es la voz de Dios, dijo él. Tened paz con todo y la santidad. Son tan las solo 8 dos de la mañana. palabras. Y dice, sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que Adán sembró, la enemistad con Dios, el no obedecer la voz de Dios. Y Dios sigue hablando con ellos con toda tranquilidad, porque esto es lo que sucedió. Ese conviene un llamado de atención. Ese conviene decir, bueno, no quieren vivir en este huerto, en este lugar de delicia, vayan afuera, aunque tenía que suceder así. Pero Dios no dijo esto en el principio. Trató de cubrir, trató de dar vestido. ¿Acaso la Santa Escritura dice esto? Hoy el pródigo andando perdido, andando desperdiciando su tiempo, malgastando su tiempo, desperdiciando su vida. Y ya no tenía nada. La Escritura dice cuando regresó, él iba con su vestuario, sinceramente, de miseria. Tal vez ya no completo, solo la mitad. Pero regresó, usted lo sabe exactamente, ¿quién le dio el vestuario? Él no tiene. Respetable radio escucho, usted sabe lo que estoy hablando, pero ahora póngalo en práctica. Cuida ese vestido que solo Dios nos da. Entonces Dios, así dice la Escritura, los hizo
vestido de animales, o en otra palabra, piel o cuero. Haga usted un análisis. La de Adán, ojo de higuera; la de Dios, piel. ¿Qué diferencia? La palabra piel o cuero dura un tiempo largo, pero la Biblia dice que Dios nos da vestido que nos sirve para toda la eternidad. Esto es la voz de Dios. Palabra de misericordia, palabra piadoso. Dice la Escritura, Dios grande en misericordia y verdad, lento para la ira. Cuando él dijo, bueno, la voz de Dios dice así, antes que cayera en la desobediencia, hubo palabra de advertencia. Adán y Eva no pecaron por ignorancia. Así que hoy, en el día final, amigos, si algún amigo está escuchando, no lo va a decir que no oí, no va a decir que no hablaron de esto. Dios desde el origen de la creación está hablando con el hombre. Por eso mi título, La voz de Jehová Dios, Él los habló. Antes de caer se los advirtió que no tocan este fruto. Los demás pueden comer. Entonces, por si en un momento Dios sabe el pasado, el presente, el futuro, y se los dijo claramente: el día que desobedecen mi voz, moriréis. La pregunta que yo le haga a usted, respetable oyente, ¿Adán y Eva murieron en ese momento? No. Materialmente no murieron, pero espiritualmente sí murieron. Vino la muerte, vino la vejez, vino la enfermedad, vino toda clase de malestar en la vida del hombre, porque huerto o paraíso es el lugar donde Dios quiere que un día vamos a estar. Pero para esto hay que escuchar la voz de Dios cada día. Algunos han dicho, quiero oír a Dios audiblemente que me hable en el oído. No, eso se estuvo esa oportunidad. Pero Dios en su plan maravilloso, Él dejó hablar directamente con los hombres, porque Dios sí hablaba con ellos, no solo con Adán, habló con Enoc. Enoc se preparó, él sabía el plan de Dios, fue obediente. Dice la Biblia, caminó pues Enoc con Dios. Hermano, dos personas que caminamos, cualquier momento empezamos una plática, cualquier momento, mira esto, oí esto, pero uno solo no es posible tener un diálogo. Pero Enoc, especialmente este varón, anduvo con Dios. En un momento, Dios se lo traspasó a otro lugar, lo llevó Dios, dice la Biblia. Pero es que Dios no lleve cualquier persona. ¿Acaso no habían tantos hombres en ese tiempo de Enoc? Claro que sí, pero lo llevó Enoc. Este es un tipo del arrebatamiento dentro de poco tiempo.
Dios no lo va a llevar a todos. Dios va a llevar a los que están preparados. Dios los va a llevar los que piensan en la palabra. Dios los va a llevar a los que oyen la voz de Dios cada día. Usted pregunta, ¿y cómo lo oigo? Hermanos, la misma Biblia dice, el hombre que quiere oír a Dios, su delicia está en la Biblia. Sobre esta palabra que lee, dice la Escritura, medita sobre ella de día y de noche. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Medita usted? ¿Sobre qué va a meditar si no escuche la voz de Dios por la Santa Escritura? No es lo que pasó con Adán, eso pasa en nuestro tiempo. Cuánta desobediencia hay, cuántas cosas hacen los hombres. ¿Por qué lo hacen? Porque están escuchando no la voz de Dios, la voz del adversario. Es urgente oír a Dios todos los días. En mi manera de aconsejar cualquier persona, siempre le digo, ¿tienes una Biblia en tu casa? Sí, me dijo. ¿Lo lees? Sí, a vez en cuando. ¿O quiero oír a Dios? ¿A vez en cuando? No, a Dios hay que escuchar diariamente. Pues por eso estoy diciendo, cuando hay una disertación de la palabra, necesitamos una exposición clara, porque Dios no habla a escondido. Dios habla con voz de mando. Cuando dice la Escritura, mandó a Adán, esto va a ser. Él le funcionó todo. Yo muchas veces he pensado, porque dice la Escritura, Adán, le dijo Dios, vas a poner nombre de todos los animales, miles de animales, y Adán sí pudo poner nombre de los animales. ¿Dónde estudió? ¿Quién le enseñó los 5 vocales, los 25 consonantes? Fue la voz de Dios, porque no había ningún colegio, ningún instituto, sino la voz de Dios. Entonces Adán pasó un buen tiempo, tranquilo, agradable, porque obedece la voz de Dios. La Escritura no dice cuánto tiempo vivió Adán solo. Hasta un determinado tiempo Dios le entregó una compañera idónea. Otra cosa para usted, hermano, por si me está escuchando, la mujer no es cualquier persona, es una persona que tiene buenas ideas, es una persona colaborador, es una mujer que le dé buenas ideas a su marido, porque así es el mandato de Dios en el original. Ayuda, compañero, es la voz de Dios. Bueno, la voz de Dios, dijo Adán, escuché tu voz. Cualquiera lo puede escuchar la voz de Dios, porque muchos dicen, yo sé, es igual, es solo que en diferentes maneras servimos a Dios, pero todo es igual, vamos en un mismo camino. Esto se llama la voz del hombre, es lo que él piensa en sí. No todos los caminos van a una dirección, muchos caminos van por diferentes direcciones, pero el camino de paz, el camino de santidad, es
la voz de Dios que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el gran yo soy. Eso está escrito en la Escritura, el Evangelio de Juan 14:6. Eso es la voz de Dios. Pero la voz del hombre, no, estamos igual. Todos servimos a Dios. A mí me lo han dicho varias veces. No, yo digo, no es así. Esto, el que dice que todo el camino va a Dios, el que dice que servimos a un solo Dios, solo con diferentes maneras, es la voz del hombre. Pero la voz de Dios solo nos habla verdad. Y como Dios, Él es la verdad, en Él no hay mentira. Es urgente escuchar a Dios cada día. Mi recomendación: lee la Escritura, lee un versículo, busca el contexto, busca el pasaje paralelo, porque no podemos venir a hablar de la palabra que confundido, no hablar correctamente. Dios habla claramente. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás desnudo? ¿Estás escondido? Venga. La Escritura dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, fácil y ligero, hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, Dios no está hablando de un descanso material, no está hablando de un descanso de cada 8 días. No, hay que vivir en el huerto de Dios, donde no hace falta nada. En el paraíso de Dios, donde hay vida. Entonces, la voz de Adán tuvo miedo. Estoy desnudo. Tengo temor. Estoy perturbado. Estoy angustiado. No, mi hermano. Aprendemos de la palabra. Estamos viviendo un tiempo de gran conflicto. Estamos viviendo un tiempo de enfermedad y mundial. Entonces, ¿dónde vamos? Porque la voz del que no escuche la voz de Dios, van a decir: saber qué vamos a pasar, saber dónde vamos a terminar. No, Dios dice: no te dejaré, no te desampararé. Dice la voz de Dios: Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuimos enriquecidos. No nos va a faltar nada. Somos testigos ya de 3, 4 meses sin tener un trabajo formal. Estamos comiendo, estamos bebiendo, porque la voz de Dios cumple. No te dejaré, no te desampararé. Es cierto, hay mucha turbación, hay temor, hay mucho miedo, pero Dios nos dice a nosotros: el que habita bajo el abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra, bajo esa cobertura de Dios. No es la cobertura que ofrece el hombre, la cobertura que ofrece Dios. La voz de Dios sigue hablando. Él todavía, no solo en el huerto del Edén, lo llamó a Adán. Hoy está llamando. No sabemos cuánto tiempo nos quede todavía, pero mientras llegue el final, Dios está llamando, Dios está invitando. Hay pasos que darle. Yo por eso medito y pienso mucho
Yo antes de oír la voz de Dios estaba en una religión, lo que mis padres me enseñaron, yo lo hice porque tengo que obedecer a mis padres. Pero cuando oí la voz de Dios, me vino a los pies del bendito Señor. Me convertí en un 19 de julio de 1966. Hasta hoy sigo escuchando la voz de Dios. Cuando veo la Santa Escritura, encuentro palabras que me animan. Oh, la voz de Dios me dicen a mí, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, usted que está vivo, usted que profese una religión, escuche la voz de Dios. No hay religión que salva, no hay nada de religión que salva. El que salva es la voz de Dios. La voz de Dios dice, envió a Jesús al mundo, el que vino a rescatar lo que estaba perdido, es la voz de Dios. Yo estaba perdido en mi religión, en la creencia de mis padres, pero escuché la voz de Dios. Mi respetable hermano oyente, le voy a decir esto, ¿qué voz de Dios escuché yo? Dice así la voz de Dios que escuché: ningún nombre dado a los hombres en quien podamos hacer salvo, sino solo Jesús. Esta voz penetró en mi mente, en mi corazón, porque yo lo estaba sirviendo a muchos dioses hechos de mano de hombre, pero si no hay otro nombre dado a los hombres, por eso si otro hombre habla en nombre de otro Dios, no es verdad. El hombre que habla de la voz de Dios, eso es verdad. Entonces hay que escuchar a Dios. Pero que han pasado años, a mí no se me quite el amor a la lectura. Yo no le digo que yo conozca todo, yo conozco una parte, no lo conozca todo, pero lo que conozca lo vive, lo que conozco voy a hablar. Hermanos, respetable radio escucha, aprendemos esa gran verdad, la voz de Dios que ordena. El hombre y la mujer cuando ordene su vida solo, el final va en una ruina, porque lo que la persona ordena es de corta duración, porque lo que Dios habla es de vida eterna. Dice la Escritura, en una cierta oportunidad, dice, en el último día de la fiesta, Jesús estaba en esa fiesta como cualquier persona, y la gente, los hombres, hicieron todo lo que tienen programado, la fiesta anual de los israelitas. Estaban allí haciendo todo una tradición. Jesús estaba allí. Dice la Escritura, Jesús se levantó, puso en pie, y en el último día de la fiesta, si alguno tiene sed, tiene hambre, venga a mí. Yo le doy ese agua que dura para toda la vida. Jesús, aunque habla en el último, pero vale la pena escuchar la palabra, la voz de Dios. Entonces, en esto no tiene terminación hasta que Él venga a levantar a su iglesia. Termina este llamado para el pueblo gentil. Nos quedamos. El que no participa en ese llamado, el que no es porque no tiene la dicha, sino porque por desobediencia, como Adán y Eva,
se van a quedar millones de personas. Dios está llamando cada día. Venga, cámbiate, arrepiéntate, reconoce tu pecado. Es la voz de Dios. Entonces, mi hermano respetable oyente, es necesario que todos nosotros los convertidos, aún los no, escuchen la voz de Dios. Digo que hay 3 voces. Usted dice, ¿por qué solo 3 voces? No, hay millones de voces, pero hay 3 voces que cada día esta voz se escucha. Por eso le digo que no estoy de acuerdo cuando algo dice, vamos a escuchar tal hermano. No, vamos a escuchar la voz de Dios. Y cuando este fulano predica, pues es muy fácil identificar la voz de Dios. También se identifica, es la voz del predicador, no la voz de Jehová, el Dios que ordena nuestra vida. Hermanos, bendito en el Señor, atendamos la voz de Dios. Y no cuesta, usted no tiene que ir por otro lado, no tiene que caminar de un pueblo a otro, ir a oír la voz de Dios. La voz de Dios está cerca de usted. El apóstol Pablo dice, cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca. ¿Cuánta distancia del corazón con la boca piensa usted conmigo? El problema del hombre, porque no quiere escuchar a Dios. Esto es muy serio lo que voy a decir. Si usted no lee la Escritura, usted no escucha la voz de Dios. ¿Sabe qué voz se escucha? A Dios hay que escucharlo con atención. A Dios, la Biblia dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová. Cuando se escucha atentamente, uno lo entiende. Uno medita, eso es verdad, porque Dios no crió al hombre como un adorno. Dios no lo crió para divertirse con él. Dios lo crió para que lo conociera, le sirviera, le amara. Para eso Dios crió al ser humano. Pero escuchemos a Dios por medio del profeta Isaías. La voz de Dios, dice el profeta, venid, fíjese bien, este llamado de Dios, venid luego, dice que Jehová, Dios. Estemos a cuenta. A mí me conmueve esta palabra. Si yo no hubiera escuchado la voz de Dios hace 54 años, de plano, hubiera seguido cometiendo gran pecado porque soy idólatra, sirviendo dioses ajenos. Es una ofensa al verdadero Dios. Pero Él dice por medio del profeta Isaías 1:18, venid luego. Mucha gente dice, voy a pensar, más algún día, o voy a arreglar tal problema, ahí voy a ir. Pero Jehová Dios dice, venid luego. ¿Y qué? Que estemos a cuenta. Y Dios sabía que somos deudores. Dios sabía que hemos fallado.
Dios conoce todo lo que hacemos. Y Él con su gracia, con su amor bendito, vení luego. Venga. ¿Hacemos cuenta? ¿Cuánto me debes? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Acaso que la Escritura no dice el Señor de dos deudores? El uno debe mucho más, el otro debe poquito, pero los dos deben. Y la Escritura dice que ellos hicieron cuenta, cuánto debes, tanto, y tú tanto. No podemos pagar. Pues hermanos, esa es la verdad. Yo me vino al conocimiento, no pagué nada, ¿sí? No tengo nada, estoy desnudo, estoy escondido tras la religión, pero me vino como estoy. Y el Señor dijo, perdonó a los ambos. Alguno cree que tienen poco pecado. No, pecado es pecado, pero Dios quiere venirte, arreglamos cuenta. La Escritura dice que después de mucho tiempo el hombre, el dueño de los talentos o el dinero, se fue en un tiempo, pero dejó a cada hombre su parte. Y cuando vino el Señor, vino a hacer cuentas con sus siervos, arreglar cuenta con su siervo. Usted y yo un día vamos a entregar cuenta. O lo cultivamos o trabajamos con ese talento o está escondido. Porque dice que yo sé de Génesis hasta Apocalipsis y por el último no puede citar ni un versículo. Está enterrado su talento. Usted que está escuchando la voz de Dios ahorita, empiece hoy, dará cuenta de lo que aquí estoy transmitiendo. Estoy leyendo en Génesis capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 8. Estos dos pasajes lea usted, analice usted, ¿es cierto lo que la voz de Dios dice? Si Él dijo que moriréis, es verdad. Adán tenía que morir, aunque llegó a 930 años, pero murió. Dios no nos asusta, porque Él no es un fantasma, Él no es un espanto, es un Dios que ama, llama, busca al pecador. Entonces no podemos seguir escondiendo, no podemos sentir que estamos desnudos. Hay un vestuario que Dios se nos va a dar en su tiempo. El último versículo que cita, mucho tiempo el Señor se nos dejó, pero un día el Señor habló por boca de Pablo que nosotros tenemos un vestido celestial, una casa eterna, allí nuestro destino final. Después de estar aquí en la tierra, hay una vida nueva. No vamos a estar desnudo, vamos a estar bien vestido, vestido de boda. Oh, es agradable es esto. ¿Quién no lo entiende? Vestido de boda. Tiene que ser un traje completo, el color más agradable, es la que Dios nos da, es la que Dios ofrece cada día. Respetable oyente, le bendigo en el nombre de Jesús.
a una próxima oportunidad, seguir escuchando la voz de Dios que llama, que perdona, que nos viste y que nos da vida sin fin. No son 900 años ni 1000 años, sino eterno. Es la voz de Dios que dice esto. Así que ya llegando a la terminación de esta explicación de la palabra, tengamos especial cuidado. Dije, hay 3 voces: la voz de Jehová Dios, la voz del Dios de este siglo, el adversario, y la voz del hombre. Tengamos cuidado entonces. Por eso Dios dice, el que tiene oído, oiga. El que pone atención lo va a aprender. El que esté en la reunión haciendo otras cosas, porque este es lo peor que sucede hoy en la reunión. La gente lo tiene en poco el momento de la predicación. Pero hágale otra cosa, un invento, así la gente pone atención y se empiezan a reír. No, Dios no se le ríe de su palabra. Oír atentamente la voz de Jehová, que nos da vida, que nos da vestido, que nos da vivir por la eternidad. Así que ya llegando a la terminación, le bendigo y escuchar el fondo de esta predicación. Bien, esto fue la voz de Dios. Prontamente de 8 de la mañana a 9 de la otra semana, día viernes. Así que bendición para todos los que oyeron la voz de Dios. Hasta luego. La voz de Dios es el programa que presentó el hermano Vicente Pretzantzin, ayuda pastoral de Iglesia Betania de Juchanep, Totonicapán. La voz de Dios. Aquí escuchaste la palabra que sustenta tu espíritu y da vida eterna. Escucha al hermano Vicente Pretzantzin la próxima semana a esta misma hora. La voz de Dios. Manshuta que kachumach chiwutzkawech. Shakotweko yabil, mahupatan.